¿Qué pasó con los sobrevivientes del Titanic? El hundimiento del Titanic entre el 14 y el 15 de abril de 1912 es el naufragio más famoso de la historia y se ha convertido en un mito cultural lleno de leyendas. Murieron 1.357 hombres, 110 mujeres y 56 niños. Salvaron la vida a 323 hombres, 324 mujeres y 56 niños, para un saldo total de 1.523 fallecidos y 703 supervivientes. La vida corriente, con sus clases sociales alta, media y baja, tenía su equivalencia en la distribución de los pasajeros en primera, segunda y tercera clase. Y las diferencias se mantuvieron en la muerte. El 97% de las mujeres de primera clase salvaron la vida, por 49% en las de tercera clase. El 32% de los hombres de primera clase sobrevivió, por 8% en los de segunda clase y 13% en los de tercera. Como la gran tragedia que fue, dio lugar a episodios de heroísmo, desprendimiento y cobardía, así como a coincidencias inverosímiles y a enigmas que subsisten más de 100 años después del accidente. Vamos a repasar los dramáticos acontecimientos del Titanic, contando la historia de 20 supervivientes, en unos relatos que mezclan actos heroicos, vilezas y demás manifestaciones de la condición humana que afloran en los momentos más críticos de la vida. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Violet Jessop, camarera. Cuando la camarera argentina Violet Jessop, hija de irlandeses, sobrevivió al Titanic, ya tenía experiencia en accidentes marítimos, tras haber estado en el transatlántico Olympic, cuando chocó con el buque de guerra británico HMS Hawke en 1911. Sus sobresaltos en grandes embarcaciones no terminaron con el Titanic, ya que también sobrevivió al hundimiento del transatlántico Britannic en 1916. En el Titanic ayudó a embarcar en los botes salvavidas a los pasajeros de habla hispana. Después abordó el bote número 16. Siguió con su trabajo en la White Star Line y 4 años después, el Britannic chocó con una mina en el mar Egeo y se hundió, sobreviviendo por tercera vez a un accidente de navegación. Murió en 1971, a los 83 años, tras 42 años de servicio. Richard Norris Williams, tenista. El tenista de élite Richard Norris Williams, que viajaba en el Titanic junto con su padre Dwayne, rompió una puerta para liberar a un pasajero atrapado, por lo que fue reprendido por un empleado y amenazado con cargos por destrucción de propiedad de la White Star Line. Sobrevivió a la tragedia tras permanecer 6 horas en el agua helada antes de ser rescatado, aunque su padre pereció. Sus piernas quedaron tan severamente dañadas que los médicos recomendaron la amputación, pero el joven de 21 años se negó. Se recuperó para ganar el Abierto de los Estados Unidos en 1914 y 1916. Eddie Rosenbaum, estilista y corresponsal de moda. Fue la pasajera que más perdió maletas cuando la tragedia del Titanic, tras abordar el transatlántico con tantas valijas que tuvo que alquilar un camarote adicional para guardar 19 piezas de equipaje. Quiso asegurar el equipaje en Cherburgo, pero le dijeron que no tirara el dinero porque el barco era insumergible. Subió al bote salvavidas con una caja musical que reproducía la canción La Sorella, con la que distrajo a los niños. Demandó a la naviera por la pérdida de sus maletas, en una de las reclamaciones más notorias contra la White Star Line. Después de la tragedia, continuó con su carrera de estilista y corresponsal de moda. Murió en Londres en 1975, a los 95 años. Alice Cleaver, niñera. Embarcó en el Titanic como niñera de Trevor, un bebé de 1 año, hijo de Elos Allison, una rica familia canadiense. Ocupó un camarote de primera clase con el niño y cuando ocurrió el accidente, tomó al bebé y embarcó en un bote salvavidas, sin avisar ni a la familia ni a nadie más. Se desconocen las razones de su proceder, ya que nunca habló sobre el tema, pero fue señalada por causar la muerte de Bess Allison y de su hija Ellen, ya que la madre de Trevor se negó a abandonar el barco sin saber el paradero de su bebé. Alice Cleaver murió en 1984
llevándose su secreto a la tumba. Dorothy Gibson, actriz. Antes de salvarse en el hundimiento del Titanic, la actriz estadounidense Dorothy Gibson ya era considerada la primera estrella cinematográfica y aparecía con frecuencia en las portadas de Cosmopolitan, Ladies' Home Journal y otras populares publicaciones. La tragedia ayudó a aumentar su fama cuando se interpretó a sí misma en Save from the Titanic, una de las primeras películas con segmentos a color, rodada en menos de 2 semanas y estrenada un mes después del hundimiento. Dorothy y su madre viajaban en el transatlántico después de unas vacaciones de 6 semanas en Italia y abordaron el primer bote salvavidas en ser lanzado al agua. No había terminado de desembarcar en Nueva York cuando ya estaba recibiendo la propuesta de la película. Charles Youghien, chef. El chef de cocina del Titanic, Charles Youghien, reaccionó rápido tras el choque con el iceberg, mandando a sus 13 ayudantes a cargar comida y agua en los botes salvavidas. Fue a su camarote a tomarse unos tragos para calmar los nervios. Regresó a la cubierta y ayudó en las maniobras de lanzamiento de los botes. Arrojó unas 50 sillas al mar para ayudar a flotar a los pasajeros en el agua. Cayó al océano cuando el barco se partió y recordó la experiencia como un violento descenso por un ascensor. Fue el último superviviente que abandonó el Titanic. El alcohol lo ayudó a sobrevivir en el agua helada hasta que fue rescatado por un bote. Jack Thayer, el joven pintor. Jack Thayer fue el superviviente que sostuvo que el Titanic se partió en 2 antes de hundirse, testimoniándolo con dibujos y relatos. Su versión fue comprobada 73 años después del hundimiento, cuando los restos del célebre transatlántico fueron descubiertos en 1985. Thayer, entonces de 17 años, viajaba con sus padres y se salvó lanzándose al agua desde una barandilla de primera clase, cercana al gimnasio. Su madre pudo abordar un bote, pero su padre no sobrevivió. Estando en el agua, fue rescatado por un bote salvavidas y luego por el RMS Carpathia. Se suicidó en 1945, después de 2 años de una profunda depresión por la muerte de su hijo, Edward, en la Segunda Guerra Mundial. Madeleine Astor, recién casada y embarazada. Madeleine se casó en 1911 con Jane Jacob Astor IV, 29 años mayor, pero uno de los estadounidenses más ricos de su tiempo. La pareja partió de luna de miel hacia Europa y visitó Egipto. Para regresar, tomaron boletos de primera clase en el fatídico viaje del Titanic. Los acompañaban una doncella, un valet y una enfermera, ya que Madeleine estaba embarazada. Las 3 mujeres subieron a un bote salvavidas, pero Astor y el ayudante de cámara murieron en la tragedia. El cuerpo del multimillonario fue recuperado. En 1916, Madeleine renunció a la fortuna de su marido muerto para casarse con William D. Dick, otro millonario. Murió en 1940, no sin antes casarse por 3ª vez. Michelle y Edmond Navratil, los huérfanos del Titanic. Fueron 2 hermanos supervivientes, Michelle Marcel, de 4 años, y Edmond, de 2 años, conocidos como los huérfanos del Titanic, hasta que fueron reunidos con su madre, que no iba en el transatlántico. Viajaban con su padre, Mitchell, quien los había sustraído de su madre bajo engaño en medio de un proceso de divorcio. El señor Navratil murió en la tragedia y los niños del pasaje de 2ª clase se encontraron solos en un bote salvavidas, al cuidado de las mujeres que se percataron de que no tenían compañía adulta. Edmond murió en 1953 y Michelle Marcel volvió al primer plano en los años 80, cuando fueron descubiertos los restos del Titanic, y relató de nuevo su historia. Murió en 2001. Frederick Fleet, vigía. Fleet fue el vigía que avistó el iceberg y dio la voz de alarma. La noche sin luna dificultaba la visibilidad, y los 2 vigías de guardia no tenían binoculares, instrumentos que habrían podido ayudar a ver la masa de hielo con más anticipación. Frederick Fleet fue designado para tripular el bote salvavidas número 6, el primero en descender al agua. Después del hundimiento, Fleet estuvo deprimido y avergonzado por haber sobrevivido, retirándose de la White Star Line 4 meses después de la tragedia. Se suicidó a los 77 años, tras la muerte de su esposa y de haber perdido la propiedad en la que vivían. Masabumi Hosono, único japonés a bordo del Titanic. Su supervivencia en el hundimiento del Titanic fue también la mayor humillación para el japonés,
Masubumi Hosono. En una sociedad tan regida por el honor masculino como la japonesa, que el único japonés a bordo, un hombre de 41 años, se hubiera salvado en circunstancias vergonzosas, representó una afrenta nacional. Hosono era funcionario gubernamental y fue condenado al desprecio público por su gobierno, la prensa y por parte de la población japonesa. El hombre se fue poniendo nervioso en la medida que el número de botes salvavidas disminuía. Desde el bote número 10 alguien gritó: «¡Espacio para 2 más!». Un hombre saltó a bordo y Hosono lo imitó, mientras los marineros estaban ocupados en otras cosas. Joseph Bruce Ismay, presidente de la White Star Line. En 1907, Joseph Bruce Ismay cenó con su homólogo del astillero Harland and Wolff, William Peary, para encargarle el transatlántico más grande, rápido y lujoso. Tras la colisión, escuchó la sentencia de muerte del barco de boca del ingeniero naval Thomas Andrews, pasó por su camarote y luego fue a la cubierta de botes, donde abordó uno sin pedir permiso y sin que nadie se lo impidiera. Tras ser rescatado por el Carpathia, fue aislado en la enfermería para evitarle la hostilidad de los pasajeros supervivientes. Fue salvajemente criticado en los 2 lados del océano por haberse salvado cuando aún quedaban decenas de mujeres y niños a bordo. Renunció a la White Star Line en 1913 y murió en 1937, seriamente marcado por el accidente. Molly Brown, la insumergible. La insumergible Molly inspiró el personaje cinematográfico de la rica y nada cohibida mujer que le prestó a Leonardo DiCaprio el smoking de su hijo y le enseñó el uso de los cubiertos en la escena de la película Titanic. Margaret Brown fue una mujer de origen humilde que se hizo rica cuando su esposo descubrió una mina de oro en Colorado. Asumió la dirección del bote número 6 después de que el marino Robert Hitchens, que estaba al mando, se negó a regresar para rescatar a unos pasajeros en el agua. Participó en la organización del Comité de Supervivientes y fue una luchadora por los derechos de las mujeres. Archibald Gracie IV, coronel. El coronel Archibald Gracie IV sobrevivió al accidente del Titanic, pero solo vivió menos de 8 meses después del hundimiento. Sin embargo, tuvo tiempo para escribir el libro La verdad sobre el Titanic, que todavía es editado. A bordo del transatlántico, entretuvo a sus acompañantes de primera clase, contándoles historias sobre la Guerra Civil estadounidense, en la que su padre había participado. Ayudó en las maniobras de lanzamiento de los botes ordinarios y le prestó su navaja al oficial Charles Lightoller para liberar los 4 botes plegables. El barco se estaba hundiendo y Gracie fue lanzado al mar segundos antes de que el Titanic desapareciera debajo de las aguas. Milagrosamente pudo agarrarse al bote plegable B, que había ayudado a liberar, cuyos pasajeros fueron rescatados por un bote ordinario, alertado con un silbato. Murió el 4 de diciembre de 1912, a los 53 años, y varios supervivientes asistieron a su funeral. Melvina Dean, el pasajero más joven del Titanic. Y el que más tiempo sobrevivió a la tragedia, murió en 2009, a los 97 años. Había nacido el 2 de febrero de 1912 y el 10 de abril abordó el Titanic con su familia inglesa, como pasajeros de tercera clase. Subió al bote número 10, junto con su madre y un hermano de casi 4 años, dejando atrás a su padre, que desapareció en el hundimiento. Fueron los primeros pasajeros de tercera clase en abordar un bote de salvamento. Nunca se casó ni tuvo hijos. Su casa de retiro fue pagada durante sus últimos años por un fondo al que contribuyeron Leonardo DiCaprio, Kate Winslet y James Cameron. Eva Hart, una niña de origen humilde. Eva Miriam Hart tenía 7 años cuando embarcó en el Titanic con su madre, Esther, y su padre Benjamin. Iban en la segunda clase en busca del sueño americano, pero no en Estados Unidos, sino en Canadá, donde el carpintero Benjamin tenía un amigo que le había hablado de la prosperidad del país. Madre e hija pudieron abordar un bote salvavidas, mientras el padre fue devorado por el mar. Tras la tragedia, Eva empezó a sufrir recurrentes pesadillas que solo pudo conjurar a los 23 años, cuando decidió encerrarse en un camarote durante 4 días para enfrentar sus demonios. Murió en 1996, a los 91 años. Cosmo Dove Gordon, el cobarde del Titanic. El terrateniente de la aristocracia británica, Cosmo Dove Gordon, se dio a conocer por ganar la medalla de plata en la competencia de espada en los Juegos Olímpicos de 1906,
aunque esta Olimpiada intercalada no es reconocida actualmente por el Comité Olímpico Internacional. En 1900 se había casado con la famosa diseñadora londinense Lucy Christiana, más conocida como Madame Lucille. El prestigio del hombre se derrumbó cuando sobornó a la tripulación del bote salvavidas número 1, salvándose él junto a su esposa y la secretaria de este. Reconoció que había entregado dinero, pero no como soborno, sino como caridad, pero quedó marcado como el cobarde del Titanic. Lucy Noel Leslie, condesa de Rhodes. Esta popular figura de la aristocracia británica tuvo un valiente comportamiento durante el hundimiento del Titanic. Subió al bote salvavidas número 8 junto con su doncella, ayudando al marinero Thomas Jones a conducirlo, mientras animaba a las personas angustiadas y consolaba a las que habían dejado atrás a miembros de su familia. Timoneó el bote y ayudó a remar durante toda la noche, hasta que los pasajeros fueron rescatados a primera hora de la mañana por el Carpathia. Como reconocimiento, el marinero le regaló la placa de identificación del bote. Siguió haciendo trabajo comunitario, más abrumada que complacida por su estatura de heroína, y murió en 1956, a los 77 años. Charles Lightoller, segundo oficial del Titanic. Fue el marino de mayor rango en sobrevivir. La noche del 14 de abril entregó la guardia del puente de mando al primer oficial, William McMaster Murdoch, y se fue a su camarote. Ya se había puesto el pijama cuando sintió el choque. Dirigió las maniobras de lanzamiento de los botes, repitiendo constantemente la norma de mujeres y niños primero. Saltó al agua cuando ya no quedaba otra salida y se mantuvo agarrado al bote plegable B, junto con otros pasajeros, hasta que fueron rescatados. Tuvo una destacada actuación con la Marina Real Británica en la Primera Guerra Mundial y murió en 1952, a los 78 años. Helen Churchill Candy, periodista y escritora. La periodista y escritora Helen Churchill Candy fue una pionera del feminismo, publicando en 1900 el superventas How Women May Earn a Living, o Cómo las mujeres pueden ganarse la vida. También fue una de las primeras profesionales de la decoración de interiores, teniendo entre sus clientes al presidente Teddy Roosevelt y al secretario de Estado Henry Stimson. Cuando el desastre del Titanic se rompió un tobillo al abordar el bote salvavidas número 6, pero salvó la vida. Fue enfermera voluntaria durante la Primera Guerra Mundial y siguió viajando y escribiendo. Murió en 1949, a los 90 años. ¿Cuáles de estas historias te han parecido más conmovedoras, más infames y más sorprendentes? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan qué pasó con los sobrevivientes del Titanic. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.